El día de hoy les vamos a hablar del tema de canales y el control de potencial de membrana de la materia de fisiología celular. Somos el equipo número 3 y está conformado por Mariana Fontes, Raúl Martínez, Naomi Morales y Rebeca Flores. Voy a dar una pequeña introducción al tema de canales y el control de potencial de membrana. Bueno, la membrana celular no solo nos sirve como una barrera que nos va a separar el interior de la célula con el exterior, sino que también cumple una función muy importante que es el regular el paso de las sustancias, especialmente de iones. Dentro de la membrana van a existir unas membranas que se llaman canales iónicos. Estos están formados por proteínas y funcionan como unas puertas controladas porque van a permitir el paso de ciertos iones como el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Lo interesante de estos canales es que no están abiertos todo el tiempo, sino que solo se van a abrir o cerrar según lo que la célula necesite. Gracias a eso, la célula puede controlar su potencial de membrana, que es la diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior. Eso también se va a explicar más adelante a más profundidad. El potencial de membrana es fundamental para muchas funciones vitales de la célula. Por ejemplo, es lo que nos va a permitir que nuestras neuronas transmitan los impulsos nerviosos o que los músculos se contraigan o también que nuestras glándulas liberen sustancias. Básicamente, los canales iónicos y el control de potencial de membrana son esenciales para que nuestras células se comuniquen entre sí y mantengan su equilibrio eléctrico. Sin ellos, simplemente no funcionaría nuestro cuerpo correctamente, no podríamos movernos, pensar o hasta incluso reaccionar. Empezaremos hablando sobre cómo se miden los potenciales de membrana, el cual es un proceso fundamental para entender cómo funcionan las células excitables, como las neuronas o las células musculares. Analizaremos el procedimiento, los instrumentos que se utilizan y qué significa realmente ese cambio en el voltaje que ocurre a través de la membrana celular. Primero, a forma de introducción, tenemos que saber qué es el potencial de membrana. El potencial de membrana es la diferencia de carga eléctrica que existe entre el interior y el exterior de una célula. Esto ocurre porque hay una distribución desigual de iones, como el sodio, el cloro, el potasio y algunas proteínas con carga negativa. En general, el interior de la célula es más negativo que el exterior y esta diferencia puede medirse en milivoltios. En las células en reposo, este valor se conoce como potencial de reposo, el cual es la diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de una célula cuando está en reposo. Normalmente está alrededor de menos 70 milivoltios, con el interior más negativo que el exterior. Por ejemplo, en las células musculares, este suele ser de menos 90 milivoltios, mientras que en las neuronas puede ser de menos 70 milivoltios. Ahora sí, bien, ¿cómo es que se mide el potencial de membrana? Para medir el potencial de membrana, se coloca una muestra de músculo en un recipiente con una solución salina isotónica, que si bien recordamos es una mezcla de agua y sal con una cantidad de cloruro de sodio al 0,9%, que tiene la misma concentración de sales que los líquidos del cuerpo, por lo que no causa movimiento de agua hacia adentro ni hacia afuera de las células. Esto manteniendo a las células vivas y en equilibrio. Luego se utiliza un instrumento llamado microelectrodo, que es una delgadísima pipeta de vidrio con una punta muy fina, la cual esa se llena con una solución de cloruro de potasio concentrado. Este microelectrodo se coloca sobre la superficie de una célula muscular y se conecta a un osciloscopio, que es el aparato encargado de registrar los cambios de voltaje. Entonces, cuando el microelectrodo está en la solución, ambos extremos se encuentran al mismo potencial, por lo que el osciloscopio marca 0 milivoltios. Pero cuando el microelectrodo penetra la membrana de la célula, el registro cambia bruscamente, haciendo que el trazo descienda hasta alrededor de menos 90 milivoltios. Esto ocurre porque el interior de la célula es más negativo que el exterior y mientras el microelectrodo permanezca adentro, ese valor se mantiene estable.
A este valor, recordando a las definiciones que ya hemos visto, se le llamaba como potencial de reposo. Por lo que cuando el interior de la célula se vuelve menos negativo, porque entran iones positivos como el sodio, se produce la despolarización. En cambio, cuando el interior se vuelve más negativo de lo normal, porque salen iones positivos como el potasio, se produce la hiperpolarización. Finalmente, cuando el microelectrodo se retira de la célula, la lectura vuelve a 0 milivoltios. Así es como se demuestra de forma experimental la existencia de potencial de membrana y los cambios eléctricos que pueden presentarse en la célula. De carga. La separación de cargas es la base del potencial de membrana en reposo y esta se da cuando existen diferencias en la distribución de los iones positivos y negativos a ambos lados de la membrana plasmática. En el interior, la célula va a tener una carga negativa y en el exterior va a tener un exceso, pero de carga positiva. Y solo una capa muy delgada, de aproximadamente 1 nanómetro, pegadita a la membrana, va a tener esta separación de cargas. El resto del interior y exterior de la célula va a seguir siendo eléctricamente neutro. Explicado de una forma más sencilla, la célula funciona como una especie de batería porque en el interior tiene su carga más negativa y en el exterior va a tener una carga más positiva y esa diferencia nos va a generar una tensión eléctrica o voltaje, que es lo que va a permitir que nuestra célula pueda producir impulsos eléctricos. Y eso pasa porque la membrana plasmática no deja que todos los iones pasen fácilmente la bicapa lipídica, actúa como una barrera que impide que pasen todos los iones. Algunos pueden pasar y otros no pueden pasar los canales. Gracias a eso se va a mantener una separación estable de las cargas. Y mientras esa diferencia exista, la célula va a poder funcionar de una forma correcta. En resumen, la separación de carga no es más que el resultado de cómo los iones se distribuyen de manera desigual entre el interior y el exterior de la célula. Y esa diferencia es lo que nos va a dar origen a la electricidad dentro de la célula. Mencioné antes, la separación de cargas es esencial para que la célula funcione de forma correcta. Si la célula pierde esa capacidad de mantener las cargas separadas, también va a perder su potencial de membrana y eso significa que ya no va a poder producir impulsos eléctricos. Y eso es muy importante porque muchas de nuestras funciones vitales dependen de esos impulsos eléctricos, como la transmisión nerviosa o la contracción de los músculos. Por ejemplo, si una neurona no puede mantener su separación de carga, no va a poder enviar señales y si una célula muscular la pierde, tampoco va a poder contraerse. Y la capacitancia se refiere a la capacidad que tiene la membrana para almacenar cargas eléctricas separadas, de una manera parecida a un condensador. En otras palabras, la membrana va a poder guardar esa diferencia de carga durante un tiempo y eso va a permitir que la célula esté lista para generar una señal eléctrica cuando sea necesaria. Y la unidad de medida de la capacitancia es de faradio. Y algo muy importante que quiero decir es que en cuanto más carga sea la que se separe, mayor va a ser el voltaje que se genera porque esto es proporcional. Si yo aumento la diferencia entre las cargas positivas y negativas, también va a aumentar el potencial eléctrico de la célula. Así que básicamente la célula necesita mantener esa separación y capacidad de almacenamiento para seguir comunicándose y funcionando de forma correcta. Ahora hablaré de la relación entre la separación de carga y el potencial de membrana. Como ya se explicó anteriormente, el potencial de membrana es la diferencia de voltaje que existe entre el interior y el exterior de la célula. Y esa diferencia se da gracias a la separación de cargas. Es como un derivado de. Y dentro y fuera de la célula, pues no hay la misma cantidad de iones positivos y negativos. En el interior vamos a encontrar iones de potasio y proteínas con carga negativa, mientras que en el exterior encontraremos más iones de sodio y de cloro. Esa distribución desigual nos va a generar una tensión eléctrica a través de la membrana y eso es lo que conocemos como el potencial de membrana.
Podemos imaginarlo como una batería, como ya lo había mencionado. Este ejemplo, el interior de la célula representa el polo negativo y el exterior va a representar el polo positivo. Y esa diferencia de carga es lo que va a permitir que haya energía eléctrica disponible para que la célula realice muchas de sus funciones. Además de que la membrana no deja pasar libremente a todos los iones, solo algunos pueden cruzar por los canales iónicos específicos, y eso ayuda a que nuestras cargas se mantengan separadas y no se mezclen. Así que básicamente la separación de cargas es la causa directa del potencial de membrana. Sin esa diferencia de iones, la célula no podría generar señales eléctricas ni responder a los estímulos, así que es un proceso muy importante para la vida celular. Ahora veamos cómo es que se genera este potencial de reposo. Como ya sabemos, la membrana celular actúa como una barrera que separa dos medios con composiciones iónicas diferentes, como el líquido extracelular y el citoplasma. En el exterior de la célula hay una mayor concentración de iones, que es de sodio y de cloro, mientras que en el interior hay más iones de potasio y aniones con carga negativa. Aunque en conjunto ambos lados son eléctricamente neutros, esta diferencia en la cantidad y tipo de iones crea lo que se conoce como un gradiente electroquímico, que es la combinación de dos fuerzas, una fuerza química que empuja los iones a moverse de donde hay más a donde hay menos, y una fuerza eléctrica que depende de la atracción o repulsión entre cargas positivas y negativas. El equilibrio entre estas dos fuerzas es lo que finalmente origina el potencial de reposo de la célula. Como tal, existen gradientes diferentes para cada ion. Por ejemplo, el sodio y el cloro están mucho más concentrados fuera de la célula, mientras que el potasio está mucho más concentrado por dentro. Es decir, es cuando el gradiente del sodio está cerca de 10 veces mayor afuera, el del cloro unas 30 veces y del potasio hasta 40 veces mayor adentro. Estos gradientes son esenciales porque los iones tienden a moverse desde donde hay más concentración hacia donde hay menos, generando una corriente eléctrica que mantiene el potencial de reposo. Solo para aclarar, cuando hablamos de gradientes de concentración, nos referimos a que ciertos iones se encuentran en cantidades muy diferentes tanto dentro como fuera de la célula. Por ejemplo, en el caso cuando mencioné cantidades ya sea del sodio, del cloro y del potasio, me refería a que, por ejemplo, el sodio está casi 10 veces más concentrado afuera que adentro, el cloro unas 30 veces más afuera y el potasio al contrario está hasta 40 veces más concentrado dentro de la célula que fuera. Esto significa que cada ion es como si quisiera moverse hacia el lado donde hay menos cantidad de él para poder equilibrarse, algo parecido a cuando el perfume se dispersa por toda una habitación. Esa diferencia a esa tendencia natural como para moverse. Es lo que llamamos como gradiente de concentración. Y como cada tipo de ion tiene su propio gradiente, la membrana celular debe regular cuidadosamente quién entra y quién sale para mantener el equilibrio eléctrico y químico de la célula. Por lo que sabemos, uno de los puntos más importantes de la membrana es que tiene su cierta permeabilidad, donde no deja pasar libremente a todos los iones, es decir, es selectivamente permeable, permitiendo que algunos iones se atraviesen más fácilmente que otros. En especial, es mucho más permeable al potasio que al sodio, y eso contribuye a que el interior sea más negativo. Además, existe una estructura esencial llamada bomba sodio-potasio, que expulsa 3 iones de sodio fuera de la célula y mete 2 de potasio hacia adentro, utilizando energía del ATP. Y tal vez en ese momento pues te estés preguntando por qué exactamente 3 sodios y solo 2 potasios. Pues esto no es casualidad.
La bomba realiza ese intercambio específico para que el interior de la célula mantenga una carga más negativa que el exterior. Si entraran y salieran la misma cantidad de iones positivos, no habría diferencia eléctrica, pero al sacar tres cargas positivas y solo permitir la entrada de dos, puede que quede un ligero exceso de carga negativa dentro, lo que contribuye a mantener el potencial de reposo y la polarización de la membrana. Ya viendo gran parte del tema del potencial de reposo, podemos tomar en cuenta que es la base de todos los procesos eléctricos del cuerpo. Sin esta diferencia de voltaje, técnicamente las neuronas no podrían transmitir impulsos nerviosos y los músculos no podrían contraerse. Además, los cambios en este potencial son lo que originan fenómenos como el potencial de acción y la comunicación entre las células. Buenos días, mi nombre es Alison Morales y hoy comenzaremos hablando sobre los factores que controlan los movimientos iónicos, un tema fundamental para entender cómo los iones atraviesan la membrana celular y cómo esto influye en la función de las células excitables como las neuronas. Después revisaremos cómo se determina la dirección del flujo iónico y los efectos sobre el potencial de membrana. Factores que controlan el movimiento iónico. Para entender el movimiento de los iones, debemos partir de la idea de que está regulado por la fuerza de conducción neta, o gradiente electroquímico. Este gradiente combina la fuerza ejercida por el gradiente de concentración y el potencial de membrana, determinando la dirección y magnitud del flujo iónico. La corriente de un ion específico se puede expresar mediante la siguiente ecuación. Corriente del ion es igual a la conductancia de la membrana, entre paréntesis, la fuerza de conducción sobre el ion, donde es la corriente del ion, la conductancia de la membrana, el potencial de membrana, el potencial de equilibrio del ion y la fuerza de conducción sobre el ion. Para que se produzca un flujo neto de iones a través de la membrana, se requieren tres factores esenciales: el gradiente de concentración, el potencial de membrana y la conductancia de la membrana. Gradiente de concentración es la diferencia de concentración de un ion entre el interior y el exterior de la célula. Los iones tienden a moverse desde regiones de mayor concentración hacia regiones de menor concentración. Por ejemplo, aquí vamos a observar cómo los iones de sodio son más abundantes fuera de la célula, mientras que los iones de potasio predominan en el interior. Esta diferencia genera una fuerza química que impulsa el movimiento de los iones, siempre que existan canales abiertos que los permitan atravesar la membrana. Potencial de membrana. La membrana celular mantiene una diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior, conocida como potencial de membrana. Esta diferencia de voltaje puede atraer o repeler iones dependiendo de su carga. Un ion positivo será atraído hacia el interior si el interior de la célula es más negativo, y será repelido si el interior es más positivo. El potencial de membrana combinado con el gradiente de concentración determina la fuerza que impulsa el movimiento iónico. Conductancia de membrana. Refleja qué tan permeable es la membrana a un ion específico y depende de los canales iónicos presentes. La conductancia total de un ion se expresa de la siguiente manera. La conductancia de la membrana es igual al número de canales por la probabilidad de que estos estén abiertos por la conductancia de cada canal abierto, donde es el número de canales para dicho ion, la probabilidad de que un canal esté abierto y la conductancia de un solo canal abierto. Si no hay iones disponibles o los canales están cerrados, no habrá flujo aunque existan gradientes. Por eso, la conductancia es un factor crítico que regula la facilidad con la que los iones atraviesan la membrana. Ahora que conocemos los factores que permiten el movimiento de los iones, es importante entender cómo se determina la dirección del flujo y cómo afecta esto al potencial de membrana. Para determinar si un ion entrará o saldrá de la célula, se deben considerar simultáneamente el gradiente de concentración, el potencial de membrana y la conductancia. Como podemos observar en la presentación, si el potencial de membrana es menor que el potencial de equilibrio del ion, el ion entra a la célula.
pero si el potencial de membrana es mayor que el potencial de equilibrio del ion, el ion sale de la célula. El movimiento de los iones cambia la distribución de cargas a ambos lados de la membrana, modificando el potencial de membrana. La entrada de cationes como el sodio o el calcio despolariza la célula, mientras que la salida de potasio o la entrada de aniones como el cloruro hiperpolariza la membrana. Estos cambios son la base de los potenciales de acción y de la comunicación celular. En resumen, el flujo iónico está regulado por el gradiente electroquímico, que integra el gradiente de concentración, el potencial de membrana y la conductancia de membrana. La interacción de estos factores determina la dirección y magnitud del movimiento iónico, así como los cambios en el potencial de membrana, permitiendo a las células generar señales eléctricas precisas y mantener la comunicación y la hemostasis celular. El potencial de equilibrio de Nernst, también conocido como potencial de equilibrio electroquímico o potencial de difusión, representa la fuerza impulsora química de un ion específico, expresada como un potencial eléctrico. Su propósito es determinar el gradiente de voltaje, que sería igual y opuesto a la fuerza impulsora causada por el gradiente de concentración de este ion, de modo que el flujo neto del ion sería cero. Es decir, en palabras más sencillas, el potencial de Nernst es el potencial necesario para contrarrestar el flujo de un ion por la membrana. El movimiento de los iones a través de la membrana celular es proporcional a la fuerza de conducción neta que actúa sobre ellos, la cual es la diferencia entre la potencia real de la membrana y el potencial de Nernst. Si estos dos son iguales, el ion está en equilibrio y no hay corriente neta a través de sus canales. Pero bueno, ¿cómo se calcula el potencial de Nernst? Para calcularlo, utilizamos esta fórmula, donde E es el potencial de Nernst para el ion, R es la constante molar de los gases, T es la temperatura absoluta, F es la constante de Faraday, Z es la valencia o carga del ion, y por último CO y CI son la concentración del ion por fuera, es decir, extracelular, y por dentro, es decir, intracelular. A temperatura ambiente, el término RT entre F se puede calcular como aproximadamente 25 milivoltios, lo que permite una simplificación práctica de la ecuación, para utilizar el logaritmo base 10. Esto nos dejaría con que el potencial de Nernst es igual a 60 milivoltios entre la valencia o carga del ion por logaritmo 10 con la concentración extracelular entre la intracelular. ¿Cómo se genera el potencial de Nernst? Este se genera mediante un proceso clave que es la separación de carga a través de la membrana celular. Para entenderlo, tomaremos de ejemplo el potasio y dividiremos este proceso en 4 pasos. Primero, debe existir un gradiente de concentración para el ion. En el caso del potasio, su concentración es mucho mayor dentro de la célula que fuera. Esta diferencia ejerce una fuerza impulsora química que empuja al ion hacia el exterior. Después de esto hay un flujo iónico selectivo. Debido a que la membrana es selectivamente permeable al potasio, los iones de este, que son positivos, comienzan a moverse hacia afuera a favor de su gradiente de concentración. Ahora tenemos la separación de las cargas. Cuando los iones positivos de potasio se mueven hacia el exterior, dejan detrás un excedente de carga negativa en la superficie interna de la membrana. Esta acumulación de cargas opuestas a través de la membrana, negativas dentro y positivas fuera, genera un potencial eléctrico. El interior de la célula se vuelve por lo tanto negativo respecto al exterior. Es importante enfatizar que para este voltaje solo se requiere un movimiento de cantidad minúscula de carga, por lo que la concentración masiva de potasio dentro y fuera de la célula no cambian significativamente. Por cuarto y último paso, tendríamos el establecimiento del equilibrio. A medida que el interior se vuelve más negativo, la fuerza eléctrica resultante comienza a oponerse al flujo saliente de potasio. Dicha fuerza eléctrica atrae a los iones positivos de vuelta al interior. La separación de cargas se detiene cuando la fuerza impulsora química es igual y opuesta a la fuerza eléctrica. Cuando éstas se anulan, el ion de potasio alcanza el equilibrio electroquímico y el voltaje de la membrana en este punto es por definición el potencial de Nernst. Es decir, en este punto exacto es donde el flujo neto del ion a través de sus canales es de cero. Una analogía que podemos utilizar para entender este tema de forma más sencilla es imaginar el potencial de Nernst como la presión interna que necesitaría un globo de aire caliente para suspenderse perfectamente quieto en el aire, sin bajar ni subir.
Esta presión de equilibrio dependería de la concentración de gas dentro y fuera del globo, es decir, en este caso, la concentración del ion extra e intracelularmente. Si la presión real de la membrana del globo es mayor o menor que la presión de equilibrio, es decir, el potencial de Nernst, el globo se moverá, o en el caso del ion, este fluirá, hasta que las fuerzas se igualen. Bueno, ya que entendimos cómo se genera el potencial de membrana, cómo se mide, cómo se intervienen los gradientes iónicos, los canales, la bomba sodio-potasio y todos esos procesos, ahora viene una parte muy interesante, la cual vale la pena preguntarnos. ¿Qué pasa cuando algo de todo esto falla? Porque en el cuerpo, cuando se altera un simple movimiento de iones o una diferencia de cargas, pueden desencadenarse efectos muy importantes, incluso enfermedades graves. Así que veamos algunas situaciones reales donde todo esto se vuelve clínicamente relevante. Una de las alteraciones más comunes es cuando los niveles de potasio en la sangre cambian. Si hay demasiado potasio, es decir, hipercalemia, el interior de la célula se vuelve menos negativo y eso hace que el potencial de la membrana se acerque al umbral de activación, que técnicamente es ese nivel mínimo de voltaje que una célula necesita alcanzar para generar un impulso eléctrico o potencial de acción, dando como resultado que las células, sobre todo las del corazón y los músculos, se vuelven demasiado excitables y pueden aparecer arritmias o contracciones anormales. En cambio, si hay poco potasio, es decir, hipocalemia, el potencial de membrana se vuelve más negativo. Las células se hiperpolarizan y cuesta más trabajo en generar los impulsos. Por eso las personas pueden sentirse débiles, cansadas o con calambres musculares. La bomba sodio-potasio es como el motor que mantiene el equilibrio eléctrico de la célula, pero necesita energía en forma de ATP para funcionar. En condiciones donde hace falta oxígeno, por ejemplo durante un infarto o un accidente cerebrovascular, la célula ya no puede producir suficiente ATP y la bomba deja de trabajar. Entonces, el sodio empieza a acumularse dentro, el potasio se pierde y el equilibrio osmótico se altera, provocando que la célula se hinche y eventualmente muera. Es una de las razones por las que la falta de oxígeno daña tan rápido el tejido cerebral o cardíaco. Otro ejemplo interesante es cuando los canales iónicos, especialmente los de sodio o calcio, tienen defectos genéticos o se bloquean por toxinas. Por ejemplo, en enfermedades como la miastenia gravis, los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular se destruyen por un mecanismo autoinmune. Esto impidiendo que el impulso eléctrico pase bien del nervio al músculo. Así que el potencial de acción no se genera correctamente y los músculos pierden fuerza o se fatigan fácilmente. También existen otros trastornos conocidos como canalopatías, donde los canales iónicos presentan mutaciones que alteran la transmisión eléctrica. Estas pueden provocar desde convulsiones hasta parálisis episódicas o trastornos del ritmo cardíaco. Esto ya dependiendo del tipo del canal afectado. Y lo curioso es que incluso algunas toxinas naturales como la tetrodotoxina del pez globo o ciertas toxinas del escorpión pueden bloquear por completo estos canales de sodio, paralizando los músculos en cuestión de minutos. Lo mismo pasa con algunos anestésicos locales, que de forma controlada hacen eso mismo, bloquean temporalmente los canales de sodio para que no se transmitan los impulsos de dolor. A lo largo de todo este tema hemos visto que la fisiología celular es mucho más que solo nombres o conceptos. Es la base que explica cómo las células logran mantener la vida. Cada una de ellas funciona con un pequeño sistema que regula su propio equilibrio, controlando cuidadosamente el paso de iones, el intercambio de cargas y la generación de potenciales eléctricos. Gracias a esos mecanismos, el cuerpo puede realizar funciones tan complejas como mover un músculo, transmitir una señal nerviosa o incluso mantener el ritmo del corazón. Todo parte de la coordinación perfecta entre los gradientes iónicos,
los canales de membrana y la bomba sodio-potasio que trabajan de manera constante para conservar la estabilidad del medio interno. Pero también comprendimos que cuando estos procesos se alteran, ya sea por una enfermedad, una mutación genética o una falta de energía, las consecuencias pueden ser graves. La célula pierde su equilibrio, se interrumpe la comunicación entre tejidos y el organismo entero comienza a fallar. Por eso, estudiar la fisiología celular no solo es entender lo que ocurre dentro de una célula, sino también reconocer cómo cada una de ellas contribuye al funcionamiento integral del cuerpo. En cada impulso eléctrico, en cada gradiente o en cada intercambio de iones está presente la esencia misma de la vida. Así que, más allá de memorizar procesos, se trata de valorar cómo algo tan diminuto como una célula sostiene todo lo que somos, porque al final, en la fisiología celular, encontramos la explicación más clara de cómo la vida ocurre minuto a minuto dentro de nosotros.